Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, las noticias más importantes pendientes de lo que sigue sucediendo en este conflicto en Oriente Medio, apuntando en las últimas horas a unas posibles conversaciones sobre liberación de rehenes. El propio Netanyahu ha salido al paso hace apenas unos minutos diciendo que van a continuar hasta el final, que jamás tiene dos opciones, rendirse o morir, pendientes también de la amenaza del Yemen, la amenaza de los hutíes, amenazando ya directamente a Estados Unidos con ataques después de esta crisis que se ha desatado en el Mar Rojo, sobre todo para el comercio del petróleo. Vamos a hablar también, por supuesto, de las noticias que han surgido en las últimas horas en torno a China y la anexión de Taiwán, y hablaremos, por supuesto, de Rusia, que está acusando a Zelensky de que está intentando dilatar la guerra todo lo posible porque sabe que le queda ya muy poquito como presidente de Ucrania. Estamos pendientes de las últimas horas, de la actualidad, y empezamos hablando precisamente de estas conversaciones sobre rehenes. Esta misma mañana medios estadounidenses e israelíes informaban de que Israel ha ofrecido a Hamás un alto el fuego de una semana a cambio de unos 40 rehenes, que serían principalmente ancianos, mujeres y niños. Es lo que decían tanto CNN como Axios. Apuntan a que este acuerdo se va a presentar a Hamás a través de mediadores cataríes. Anteriormente también se estaba sugiriendo que el jefe de la operación política de Hamás viajaba hoy a Egipto para continuar las discusiones sobre un nuevo acuerdo de rehenes. Sin embargo, como les decíamos, Israel ha salido al paso. En concreto, un funcionario ha dicho a CNN que un acuerdo de alto el fuego y rehenes no está cerca de concretarse. Dice que por el momento todavía están en negociaciones y que no hay nada definitivo. Hamás, según dice, está pidiendo más prisioneros para trabajos pesados que antes. Además, añade que un alto el fuego temporal como parte de este acuerdo podría durar hasta 2 semanas. Esto llega precisamente en un momento en el que se habla de la intensificación de negociaciones entre Israel y Hamás a través de mediadores en Egipto. Precisamente seguimos hablando de Israel con las partes que están llevando a cabo negociaciones serias sobre una pausa humanitaria en la franja de Gaza, durante la cual deberían ser liberados los rehenes en poder del movimiento de Hamás. Es lo que está diciendo a los periodistas John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Apunta a que se están llevando a cabo negociaciones muy serias para establecer una nueva pausa humanitaria con la liberación adicional de rehenes en poder de Hamás. Al mismo tiempo, Kirby ha añadido que no podía proporcionar ningún detalle y señala que en particular Estados Unidos ha comenzado a trabajar en este tema inmediatamente después del final de la anterior pausa humanitaria. Estados Unidos intercediendo en las negociaciones, intercediendo en el conflicto entre Israel y Hamás. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que va a continuar su guerra contra Hamás hasta que el grupo sea eliminado. En declaraciones a los periodistas, el primer ministro israelí dice que van a seguir con la guerra hasta el final, que va a continuar hasta que Hamás sea eliminado, hasta la victoria, dice Netanyahu, una vez más, porque ya ha dicho esto en varias ocasiones, que no van a dejar de luchar hasta que logren todos los objetivos que se han fijado, como por ejemplo la eliminación de Hamás, la liberación de sus rehenes y la eliminación de la amenaza de Gaza. Dice Netanyahu que están atacando a Hamás con fuego infernal, que en todas partes, incluso hoy también, atacan a sus asistentes de cerca y de lejos, y que todos los terroristas de Hamás, desde el primero hasta el último, son hombres muertos. Dice Netanyahu, solo tienen dos opciones, rendirse o morir. Además, también ha dicho que cualquiera que piense que Israel pronto va a detener la guerra contra Hamás no está conectado con la realidad. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Ha dicho este miércoles que Estados Unidos cree que Israel tiene la obligación de eliminar la amenaza que plantea Hamás, pero que al mismo tiempo tiene que minimizar las víctimas civiles en Gaza. Dice Blinken, seguimos creyendo que Israel no tiene que elegir entre eliminar la amenaza de Hamás y minimizar el número de víctimas civiles en Gaza. Lo que ha dicho en esta conferencia de prensa de fin de año que emitíamos hace apenas unos minutos, donde el propio Blinken decía que tiene la obligación de hacer ambas cosas y que tiene además interés estratégico en hacerlas. Seguimos con más noticias. Hablamos de la crisis del Mar Rojo, las amenazas por parte de Yemen, donde el jefe de los hutíes ha advertido de que su grupo va a atacar buques de guerra estadounidenses y Washington ataca a la milicia respaldada por Irán. Los hutíes, que controlan grandes extensiones de territorio en Yemen después de años de guerra, han disparado desde el mes pasado drones y misiles contra buques internacionales que navegan por el Mar Rojo. Ahora el jefe de los hutíes, Abdel Malek al-Houthi, ha amenazado con atacar buques de guerra estadounidenses. Ojo a sus declaraciones. Dice, no nos quedaremos de brazos cruzados si Estados Unidos se ve tentado a intensificar aún más la situación y cometer tonterías atacando a nuestro país o librando una guerra contra él. Es lo que ha dicho en un discurso televisado, en el que además ha añadido que cualquier objetivo estadounidense contra su país será su objetivo y que van a convertir
los acorazados, los intereses y la navegación estadounidenses en objetivos para sus misiles, drones y operaciones militares. También ha advertido a Estados Unidos contra el envío de soldados a Yemen, diciendo que enfrentarían algo más duro que lo que enfrentaron en Afganistán y lo que sufrieron en Vietnam. Ojo, porque además esta amenaza, más allá del coste personal, también tiene un coste económico. En el momento en el que precisamente venimos contando que la coalición internacional está intentando garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Rojo, que se está formando bajo los auspicios de Estados Unidos, ya se ha anunciado también que van a crear un corredor de navegación seguro. Es lo que decía Financial Times citando tres fuentes. Según la publicación, el plan actual no es que los buques mercantes que pasan por las aguas del Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb sean escoltados por separado, sino que los barcos de la OTAN van a proporcionar una protección integral contra los ataques de vehículos aéreos no tripulados y misiles lanzados desde Yemen por parte de los hutíes. Tras la escalada del conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza, dicen que se va a llevar a cabo ataques en territorio israelí y que no permitirían el paso de barcos asociados por las aguas del Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb hasta que finalice la operación en el enclave palestino que fue detenido. Sin embargo, Financial Times escribe que la planificación de la operación se encuentra en una fase temprana y que aún se pueden llevar a cabo algunos cambios. Precisamente, mientras los buques de guerra estadounidenses acumulan bajas contra drones y misiles hutíes en el Mar Rojo, funcionarios del Pentágono están cada vez más alarmados, más preocupados, no solo por la amenaza a las fuerzas navales estadounidenses y el transporte marítimo internacional, sino también, como les decíamos, por el coste creciente de mantenerlos a salvo. Ojo, porque estos datos les van a sorprender. El coste del uso de estos misiles navales pueden llegar hasta 2,1 millones de dólares por cada disparo. Es lo que utilizan precisamente para destruir drones hutíes poco sofisticados. Para que se hagan una idea, los drones que terminan derribando valen unos pocos miles de dólares cada uno, más o menos unos 20.000 dólares. Es claro, una preocupación cada vez más creciente en Estados Unidos. Funcionarios del Departamento de Defensa dicen además que se les ha concedido el anonimato y que están describiendo estas operaciones delicadas y deliberaciones internas con Estados Unidos, cada vez más preocupado con el desembolso en este conflicto que tiene lugar en el Mar Rojo, gastándose hasta 2 millones por cada dron derribado. Hablamos también de Malasia, que ha prohibido que todos los buques de carga con bandera israelí atraquen en sus puertos, en lo que dijo que era una respuesta a la guerra en Gaza, acusando a Israel de violar el derecho internacional mediante la masacre y brutalidad contra los palestinos. El miércoles, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha anunciado la decisión de imponer la prohibición marítima a los buques afiliados a Israel, en particular a Zim, la mayor empresa naviera de Israel, en medio de una creciente alarma por las interrupciones en el transporte marítimo mundial como resultado de los ataques a buques de carga en la región del Mar Rojo. A los barcos que se dirigen a Israel también les va a prohibir cargar en cualquier puerto de la nación del sudeste asiático con efecto inmediato, es lo que ha dicho el propio Anwar en un comunicado. Seguimos con más noticias, hablamos ahora de Irán. Las autoridades de Estados Unidos han impuesto sanciones a 10 entidades y 4 individuos en Irán, Malasia, Hong Kong e Indonesia por su relación con la producción de drones iraníes que Washington critica porque dice que sirven para alimentar conflictos. Se apunta en un comunicado a que la producción ilícita y la entrega de los UAV de Irán a sus aliados terroristas en Oriente Medio y a Rusia siguen aumentando las tensiones y prolongando los conflictos. Es lo que dice el subsecretario del Departamento para el Terrorismo, Brian Nelson. Además, agrega que Estados Unidos va a seguir trabajando con sus aliados para aplicar todas las herramientas posibles para interrumpir el suministro ilegal de componentes a Irán para la fabricación de drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados. Hablamos ahora de Donald Trump. El expresidente y candidato de nuevo a la presidencia de Estados Unidos no tendrá derecho a concurrir a ninguna elecciones, al menos en Colorado. Es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo de este estado con 4 votos a favor y 3 en contra, invocando la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución, que prohíbe ocupar un cargo oficial a quienes hayan participado en una insurrección o rebelión contra la Carta Magna después de haber jurado fidelidad a la misma. En el caso de Trump, por la intentona de golpe del 6 de enero de 2021 en Washington, cuando una turba arengada por el magnate irrumpió en el Capitolio para impedir que el Congreso certificara formalmente la victoria de Joe Biden. Hablamos ahora de China. El presidente chino Xi Jinping dijo sin rodeos al propio Biden durante su reciente cumbre en San Francisco que Beijing para unificar Taiwán con China continental, pero todavía no ha decidido el momento. Es lo que apuntan funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, que dicen que el propio Xi dijo a Biden en esta reunión de grupo a la que asistieron una docena de funcionarios estadounidenses y chinos que la preferencia de China es tomar Taiwán pacíficamente, no por la fuerza. Sin embargo, el líder chino también hizo referencia a predicciones públicas de líderes militares estadounidenses que decían que sí planea tomar Taiwán en 2025 o 2027. Le dijo al propio Biden que se habían equivocado porque todavía no ha fijado
ningún plazo. Los funcionarios chinos también pidieron antes de la cumbre que Biden hiciera una declaración pública después de la reunión diciendo que Estados Unidos apoya el objetivo de China de la unificación pacífica con Taiwán y que no apoya la independencia con Taiwán. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó esta solicitud. Hablamos ahora de Europa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este miércoles que si Rusia gana en Ucrania y continúa la guerra en la Franja de Gaza, Europa está en peligro. Es lo que ha dicho en su intervención en la primera cumbre organizada por la revista Gran Continente. Dice Borrell que Europa está en peligro, que si dejamos que Putin gane en Ucrania, si dejamos que continúe la tragedia de Gaza, el proyecto europeo podría sufrir daños irreparables. Pero dice que eso sí, que están trabajando precisamente para evitarlo. Sin embargo, Borrell vuelve a disparar contra Putin. Dice, no dejará la guerra, no antes de las elecciones estadounidenses, que presentan un escenario más favorable para él. Así que tenemos que prepararnos para un conflicto de alta intensidad que va a durar. De Europa pasamos de nuevo a Estados Unidos. Los negociadores del Senado estadounidense han decidido aplazar las conversaciones en torno a un acuerdo para proporcionar miles de millones de dólares en fondos de guerra para Ucrania. Con ese aplazamiento han iniciado su receso navideño y aplazado las conversaciones hasta el próximo mes de enero. Los negociadores de ambos partidos en el Congreso han estado discutiendo durante semanas las demandas de los republicanos de reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos antes de considerar una solicitud de la Casa Blanca de más fondos para Kiev. El propio Zelensky, el propio presidente ucraniano, hablaba ayer sobre estas cuestiones, compareció en una rueda de prensa para hacer un balance del año y se mostró convencido de que Estados Unidos no le va a dejar tirado, no le va a defraudar. Lo escuchamos. And I'm confident that the United States will not let us down, and what we have agreed in the United States will be fulfilled in full. As for the European Union, well, the stakes were very high. We have acquired one victory as for the EU. As for the 50 billion, I'm confident that we have achieved. El propio Zelensky decía que lo que ha acordado con Estados Unidos cree que se va a cumplir íntegramente. Además apunta a que la Unión Europea también tiene mucho en juego y que por eso han adquirido una victoria tanto para Europa como para estos 50.000 millones que todavía tienen que enviar al país ucraniano. Seguimos precisamente pendientes de Ucrania, donde la gran mayoría no apoyaría la destitución de Valery Zaluzhny como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es lo que dice una encuesta realizada este miércoles por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev y que recoge la agencia Reuters. A pesar de los intentos de demostrar unidad durante la guerra con Rusia, desde hace varias semanas son evidentes los signos de fricción entre Zaluzhny y el presidente Volodymyr Zelensky, lo que ha espoleado las especulaciones de los medios, sobre todo nacionales, del despido del jefe del ejército. Según este instituto, solo el 2% de los ucranianos apoyaría activamente que Zelensky destituyera a Zaluzhny, mientras que el 72% lo vería negativamente. Una encuesta que se ha realizado a 1.200 personas que viven cerca del territorio controlado por Ucrania entre el 4 y el 10 de diciembre. La confianza del público en Zaluzhny es del 92%, mientras que la confianza en Zelensky es del 77%. Seguimos mirando a Ucrania, que está desplegando defensas antitanques de dientes de dragón a lo largo de la línea del frente, mientras adopta una postura cada vez más defensiva contra Rusia, lo que ha dicho el Ministerio de Defensa británico en su último informe de inteligencia de defensa. El Ministerio dice que las Fuerzas Armadas estaban atendiendo las llamadas de Zelensky en noviembre para hacer fortificaciones más rápidas en sectores clave. En una parte del proyecto, Ucrania ha trabajado para mejorar las defensas a lo largo de su frontera con Bielorrusia. Dice que son con dientes de dragón, alambre de púas y zanjas antitanques a partir de mediados de diciembre de 2023. Seguimos con más noticias, seguimos mirando al conflicto entre Rusia y Ucrania y miramos ahora en las autoridades de Rusia, que han acusado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de hacer de la guerra iniciada en febrero de 2022 por orden del jefe del Estado ruso, Vladimir Putin, su última oportunidad de perpetuarse en el poder. Dice que percibe la continuación del conflicto con Rusia como la última oportunidad de seguir en su puesto, lo que ha manifestado en la rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. Dice, de hecho, que el gobierno de Zelensky está en quiebra y que cada vez le va a resultar más complicado conseguir el apoyo de las principales potencias europeas que se ven perjudicadas económicamente por las sanciones que siguen imponiendo a Rusia. Precisamente, seguimos hablando de Zelensky como protagonista, pero desde el prisma, desde el punto de vista de Rusia, que dice que la fórmula de paz promovida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
no tiene ninguna posibilidad de éxito sin la participación de Rusia, es lo que ha dicho hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que las conversaciones para resolver el conflicto ucraniano sin Moscú no tienen ningún sentido. Dice básicamente que la fórmula de paz de Zelensky es absurda. Y seguimos mirando a Rusia, que actualmente no existen requisitos previos para celebrar negociaciones de paz en Ucrania. Esto es lo que ha dicho, de nuevo, en este caso, Dmitry Peskov. ¿Realmente creen que el tema de las negociaciones no es importante en estos momentos? Y dice Peskov, hemos repetido que no hay base para estas negociaciones porque los requisitos previos no se han cumplido. Precisamente hablaba de esto comentando las declaraciones de ayer de Zelensky, afirmando que la cuestión de las negociaciones con Rusia no es relevante ahora. Miramos ahora al presidente ruso, Vladimir Putin, que ha pedido este miércoles una respuesta severa contra las entidades extranjeras que buscan desestabilizar a Rusia al ayudar a Ucrania. Dice Putin que el régimen de Kiev está recibiendo apoyo directo de servicios especiales extranjeros y que ha tomado el camino de los métodos terroristas, prácticamente de terrorismo de Estado. Lo que ha dicho en un vídeo con motivo del Día de los Agentes de Seguridad Pública, apuntando a que son actos de sabotaje contra lugares civiles, infraestructuras de transporte y energía, ciudadanos civiles y también representantes de las autoridades. Putin agrega que es necesario poner fin de manera severa a los intentos de los servicios especiales extranjeros de desestabilizar la situación política y social en Rusia. Seguimos mirando la actualidad, seguimos mirando al propio Vladimir Putin. Ojo a lo que ha dicho un analista de Wall Street Journal, Jared Baker, ha llamado hoy al presidente ruso como el ganador geopolítico del año. Ha explicado su elección diciendo que la tan cacareada contraofensiva de Kiev se ha estancado. La economía del señor Putin, además, dice, ha resistido las sanciones occidentales. La determinación europea se está desvaneciendo y el apoyo por parte de Estados Unidos se está fracturando. Y seguimos mirando a la actualidad, miramos de nuevo a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, que ha advertido que el despliegue de una brigada de tanques blindados alemanes en Lituania a partir de 2027 va a provocar una escalada de las tensiones militares entre Rusia y la OTAN. Según el acuerdo alcanzado entre Alemania y Lituania esta semana, cerca de 4.800 soldados alemanes estarán estacionados permanentemente en Lituania, que comparte frontera con Bielorrusia. Esto se produce después de que Dinamarca se convirtiera en el último país escandinavo en permitir tropas permanentes de Estados Unidos en su territorio, en un patrón de despliegue militar que Rusia está considerando antagónico. Hablamos ahora también del acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Finlandia, así como los pactos entre Washington y Suecia. Significan que los estadounidenses van a obtener el control sobre el norte de Europa, es lo que ha declarado hoy María Zaharova, que dice que ahora el control de la región está pasando a Washington, que está en marcha un rápido desarrollo militar de los territorios de ambos países, de Finlandia y de Suecia, por parte de los Estados miembros de la OTAN, a pesar de que Suecia ni siquiera se ha unido a la alianza todavía. Zaharova ha señalado que en la región que antes era pacífica se están fortaleciendo las capacidades militares y, por último, ha advertido de que Rusia va a tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de su seguridad nacional. Miramos de nuevo al presidente ruso, Vladimir Putin, que ha propuesto al gobierno recuperar los desfiles de deportistas que se celebraron por última vez en la Plaza Roja en agosto de 1945, con la presencia del entonces líder soviético Josif Stalin. Putin ha encargado al Ejecutivo que presente las propuestas correspondientes antes del próximo 1 de marzo, según informa el Kremlin en su propia página web. Hablamos ahora de Google, y es que Rusia ha multado a Google con 4.600 millones de rublos, 50,8 millones de dólares, por no eliminar información falsa sobre la guerra en Ucrania. El gigante tecnológico ha estado en desacuerdo con Moscú por el contenido, la censura y los datos desde el inicio del conflicto el año pasado. La multa se calculó como parte del volumen de negocios anual de Google en Rusia, una empresa que ya ha recibido sanciones similares basadas en el volumen de negocios de 7.200 millones de rublos a finales de 2021 y 21.100 en agosto de 2022. Miramos también a Venezuela, y es que el Kremlin ha anunciado hoy que se va a aplazar la visita a Rusia del presidente venezolano Nicolás Maduro, anunciada inicialmente para diciembre. Apunta que se están acordando las fechas y que ahora se puede decir que ya no va a tener lugar antes de finales de año, es lo que ha dicho Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Al mismo tiempo ha recalcado que la visita del mandatario venezolano se mantiene en la agenda y que apenas se acuerden las fechas, esta se va a celebrar. Seguimos en este caso hablando de Argentina, del nuevo presidente argentino Javier Milei, que ya ha encontrado un segundo uso para sus duras medidas de ajuste económico, además de revertir la crisis financiera y del desmantelamiento del sistema de ayudas
también le está sirviendo, en este caso, para mandar un mensaje a una parte de la población este lunes de cara a una manifestación convocada el jueves contra el nuevo mandatario. Después de apenas 10 días de gestión, la administración de Milei ha confirmado que aquellos beneficiarios de planes sociales que participen en piquetes que corten las carreteras del país van a dejar de cobrar sus subsidios. El anuncio lo ha emitido Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, una cartera creada para aglomerar los antiguos ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bajo el eslogan "El que corta no cobra", ha explicado que manifestarse es un derecho, pero que también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Por ello, aquellos que promuevan estas acciones, dice, no van a cobrar ayudas del Estado. Pendientes también de la actividad en Europa, en este caso pendientes de una reunión crucial en el día de hoy. En concreto, hablamos de las reglas fiscales que por fin se han acordado en la Unión Europea. Nos lo cuenta y nos lo explica, como siempre, nuestro compañero Javier Longo. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Sí, nuevas reglas fiscales, reforma en Europa con fuerte acento alemán que comunicaba de esta manera hace unos minutos la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Define unas reglas fiscales adecuadas para el siglo XXI, más claras, más realistas, que garantizan las necesarias inversiones y reformas en esos ámbitos estratégicos clave para el futuro de Europa, y todo ello hace que sean unas reglas más creíbles y más fácilmente aplicables. El pacto al que ha llegado Calviño tiene bastante de lo que opinaban los halcones fiscales en momentos liderados por Alemania, al menos si se toma como referencia la propuesta de la Comisión Europea. En este caso, si las referencias son las normas suspendidas, la cosa cambia y se edulcora. Nuevas reglas fiscales que van a ver la luz a lo largo de las próximas horas, de las cuales iremos dando cuenta en los próximos minutos en Negocios Televisión, pero el foco puesto en que España consiga al final de su presidencia rotatoria del Consejo esta reforma de las reglas fiscales, devuelven el orden presupuestario, pero decía Calviño, de una manera creíble y consistente. Documento que recoge concesiones para Alemania, pero también flexibilidad como reclamaba Francia. Muchas gracias, Javi, por esta última hora, pendientes del desarrollo de esta noticia de las nuevas reglas fiscales para Europa, pendientes también de toda la actualidad. No se vayan, ¿eh? Nos vamos con una breve pausa, un par de minutos, y enseguida seguimos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.